Sí se rompen ahí amistades, ¿no? A veces sí, yo he Sí. conocido legisladores a través de la historia que terminan por no hablarse nunca en su vida. ¿Qué pasa en este atentado que sufren? Ricardo, ¿cómo estuvo el tema? Según las investigaciones, estaban preparando un atentado, un asesinato contra uno de mis hermanos y contra mí, Ujú, aquí en el Hotel Prim, que ujú. está cerca de Gobernación. Y a mí quien me notifica es el propio secretario de Gobernación, Osorio Chong. El hecho de que no te haya mencionado el presidente como posible candidato, así No, no me abiertamente. preocupa, no me preocupa. Él tiene sus razones, no me voy a confrontar con él. Si no quiere mencionarme, pues es un asunto de él. Ujú. Pero yo tengo razones morales, históricas, personales, de que debo de participar en el proceso interno, de que me asiste esa razón histórica y moral, de que estoy preparado y de que voy a luchar por mi país y que nadie me lo puede impedir. Qué gusto que nos acompañen. Hoy estaremos platicando y conociendo un poco más a un hombre que ya la mayoría conoce, porque es muy mediático y además pues muy bueno en redes. Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás, Elisa? Me da gusto recibirte Igualmente, aquí en en el Senado de la República. mucha actividad, ¿no? Sí, sí, Estamos oyendo sí. ahorita ahí el sonido de tin, tun. ¿Es que el llamado al pleno o Sí, es qué? que hoy hay comisión Ajá, permanente y ese timbre es para llamar a votar, sí. que hay asuntos importantes que discutir y votar en el Pleno. Oye, y los debates que vemos tan intensos, ¿se quedan en el pleno o siguen No, aquí en estas paredes? mira, ¿Cómo, yo cómo es creo la que el relación? Senado, por su naturaleza jurídica y política, es una cámara de más sensatez. Mm, Aunque son debates duros, álgidos, apasionados, no trascienden afuera del pleno. O mm, sea, defiendes tu posición, pero afuera hay respeto, mm. aunque sigas sosteniendo tu posición. Sí. No quiere decir que afuera la olvides, no, sigues manteniéndola, pero ya no te metes a No la hay. ríspidez. Ahora sí se rompen ahí amistades, ¿no? A veces sí, yo he Sí, conocido legisladores a través de la historia que terminan por no hablarse nunca en su vida, de veras. de ¿Cómo veras. quién? No, ¿para A qué? Algunos ver, no, pero bueno, ya como, algunos ya desaparecieron. por ejemplo, no, ya, No, ya por ni. respeto a su memoria, pero conocí Ahora sí que amigos, en paz amigos descansen. que por debates se Sí. dejaron de hablar. Pues es duro porque Se aunque un. apasiona uno bastante Ujú, con sus posiciones sí, políticas, con su ideología, con los problemas del país, y a veces llega el nivel de casi al insulto. mm, Aquí en el Senado hemos cuidado bastante eso. Y la verdad es que es un debate de nivel el que sí. ofrecemos. Que siempre ha sido, ¿no? Dicen la cámara Sí, alta es como el, el mayor privilegio que un legislador puede tener, ya estar en el Senado, ¿no? Es así sí es como, cierto, hay niveles de sí es cierto, sí es legislaturas, cierto, digamos, sí es ¿no? cierto, sí. Oye, pero te ha tocado a ti estar en todos los niveles de legislaturas, y no hablo despectivamente, sino niveles de lo local, en Cámara de Diputados, en el Senado, por supuesto, eh, y en puestos importantes, además, dentro de los mismos. Sí, he estado 3 veces de diputado federal, Elisa, Ujú. 3 veces de senador, esta es mi tercera ocasión, el gobernador de mi estado, alcalde de la ciudad, de la delegación Cuauhtémoc. Sí. Entonces ha sido una vida prolija en materia de servicio público. Tú naciste en Fresnillo, Sí, nací en Fresnillo, en Zacatecas, Zacatecas. en un poblado pequeño, un Ujú. ejido que se llama Plateros, Ujú. que está como a 6 kilómetros de Fresnillo.
De ahí eran mis abuelos y ahí vivía mi abuela y mi madre nació ahí, entonces mi madre se aliviaba con parteras y ahí íbamos a Plateros donde se aliviaba, así decían cuando daban luz o cuando concebían, y mi abuela la cuidaba. Entonces yo nací ahí en Plateros, en la casa de mi abuela. Oye, tu abuela, pues es una imagen importante para ti, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ¿Cómo porque se llamaba? como Dominga. Sí. Mi abuela. La abuela Dominga, ¿verdad? Mi abuela Dominga era una santa. Y era de carácter, era del matriarcado. Porque mi abuela, siendo viuda, sacó a sus hijos adelante. Bueno, y la viudez, pues da también, pues otra, bueno, es que no quiero, es que dicen que eso de ser viuda es como muy digno. Sí. Porque cómo discriminan a las mujeres que no están casadas, que están divorciadas, que están en unión libre, o sea, no, entonces, por lo menos en aquella época, cobijó la viudez por el tema de la discriminación, me imagino. Sí, en aquella época era muy complicado para una viuda o para una mujer que vivía en unión libre. Allá en la tierra le decían en amaciato, decía mi abuela, que vivían en pecado. Mi abuela era viuda, pero era muy católica. Sí. Y entonces, pero de carácter, por eso ahí tiene muy clara la cultura del matriarcado, porque era ejidataria, incluso de las primeras ejidatarias que existieron en el país, porque anteriormente, en los censos de población de solicitantes de tierras, en ejidos y comunidades, no inscribían a las mujeres, solo inscribían a los hombres. ¿Y tu abuela Dominga fue de las primeras mujeres en ser ejidataria? Sí. Iba a las asambleas y discutía mi abuela. Ah, pues ya sabemos a quién heredaste. Te estoy hablando de los años 40. 50, imagínate. A mí me decían que platicaban muchas anécdotas de la abuela Dominga, ¿no? Y dichos, o sea, sí fue una figura importante para ti. Era una figura importante. ¿Tú creciste con tu madre, tu abuela? No, mira, es que es una cosa... Porque después del matriarcado pasaste al Club de Toby. Son muchas cosas, porque mira, nosotros fuimos una familia numerosa. Sí. Somos 14 miembros de la familia. ¿Cuántos hombres? 8 y 6 mujeres. Entonces, cuando mi madre fallece, se llamaba Catalina. Pobrecita, yo la recuerdo siempre trabajando, lavando, planchando, haciendo de comer. Yo creo que jamás salió de vacaciones. No paró. Santa Madre. Cada año se embarazaba. Apenas duraba la cuarentena y se volvía a embarazar mi madre. Impresionante. Entonces fue una época complicada porque somos una familia campesina y entonces con mi abuela yo iba muy seguido porque nos daba calor maternal. ¿Vivía cerca tu abuela Dominga? A 6 kilómetros. Porque nosotros vivíamos en Fresnillo estudiando y mi abuela seguía viviendo en Plateros. ¿Qué edad tenías cuando muere tu madre? 16 años. Y era el tercero de los grandes. Ya estaba grande. El tercero de los grandes. ¿Te tocaba? Y debajo de mí, 11. Sí. El más pequeño, 10 días de nacido. Así fue como... ¿Muere por una complicación? Complicación de parto. Posparto, sí. Posparto, creo que tiene un derrame interno, un sangrado interno. Sí. No se lo detectan y muere. ¿Qué representó para ti ese momento, Ricardo? Es la historia más trágica. De momento no te das cuenta, Elisa. Cuando de un día para otro tu madre deja existir, cuando vas al sepelio y la entierras, no, como que se trata de una pesadilla que quisieras que así fuera, y entonces
no te das cuenta sino hasta los días, cuando no la ves, cuando dejas de acariciarla, cuando te deja de acariciar, cuando te deja de llamar la atención por alguna cosa que estás haciendo indebidamente o por una travesura que cometiste, es cuando te das cuenta, y después de eso, a los 8 o 10 días, jamás se te olvida. El vacío de la madre, Elisa, nunca se llena. Nunca. Quienes digan lo contrario, es para siempre. Es un vacío que nadie ocupa. Ahí se queda. Y eso fue lo que para nosotros nuestra madre representó. Ya los niños, el de 10 días, el de 1 año, el de 3 años, el de 4 años, la niña de 5 años, de 6 años, pues, realmente no se acuerdan muy bien de su madre. Pero los grandes hasta los 7, 8 años, que son los 8 primeros o 9 primeros, sí se acuerdan muy bien. Y es muy doloroso cada 10 de mayo. En las escuelas públicas donde hacen los festivales para las madres, y tú que eras huérfano, o tus hermanas que eran huérfanos, siempre el vacío queda porque no tenías a quien festejar. Entonces mi abuela intentaba hacer las veces, pero no era tan fácil para ella, porque también tenía sus complicaciones y su edad. ¿Y tenían carencias económicas? Muchas. No, imagínate, nosotros somos de una familia campesina. Yo estando todavía en la preparatoria, Elisa, tenía 3 camisas y 3 pantalones. Era todo lo que tenía. Y otra cosa que nunca he platicado, había 3 cuartos en la casa. Un cuarto para mujeres, un cuarto para hombres y el de mi papá y mi mamá. Y en el cuarto para hombres solo había una cama matrimonial para 5. 3 en la cabecera y 2 en la piecera. Así. Haz de cuenta, intercalados. Así, 3 y 2. 5 nos quedábamos en una cama matrimonial. O sea, dormías aquí con los pies de tu hermano. ¿Cómo le llaman? En la de taquito, decías tú. Hazte de taquito, te doblabas así para que cupiera. Sí. Entonces fue una niñez muy pobre. Y ¿Hambre llegaste a pasar? Sí, claro. ¿Hambre? O sea, toda nuestra educación fue pública, sí, porque mi papá nos llevaba a trabajar el sábado y el domingo. ¿Qué hacía tu papá? Campesino. Él campesino y después comerciante. Le combinó la agricultura con el comercio. Puso un puesto de agua fresca para vender agua fresca y sostener a la familia. Y en el rancho teníamos vacas, producíamos maíz, frijol y vendíamos en el tianguis. Entonces fue una vida de privaciones. Por eso nosotros provenimos de abajo, desde amero abajo, porque mi padre estudió solo hasta el 2º año de primaria. Sí. Mi madre creo que terminó la primaria, pero su ausencia nos afectó bastante. Y toda nuestra vida nos dedicamos a trabajo. Entonces imagino que fuiste de los primeros o el primero en tener una educación superior. Sí. En la familia. Era el tercero. Mi hermano mayor es ingeniero agrónomo. Y la segunda es doctora, Leticia. Primero se llama Candy. La segunda Leticia y luego yo el tercero. Y mi padre tuvo, a pesar de que hasta estudió hasta el 2º año de primaria, esa fue su máxima expresión académica, tenía muy clara su visión de la vida y él casi nos obligó a estudiar. Fue el gran impulso. El gran impulso. La gran decisión de tu padre. Todos estudiamos. Y todos son profesionistas. Hay abogados, doctores, veterinarios, cirujanos dentistas, ingenieros. Oye, las comidas, las navidades. Las navidades eran, entre nosotros ya no necesitabas más. Se armaba la chorcha ahí. Hacíamos fútbol, básquetbol, equipos de unos y otros. Era impresionante. Sí. Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo eran
¿Y se Además, llevaban bien o no, había también rencillas peleábamos, fuertes? Sí, también sí. peleábamos. Los Sí. hermanos también peleábamos. Sí. Pero toda mi familia, los hermanos de mi papá también son familias numerosas. Entonces en el rancho se juntaban los hermanos de mi papá y las hermanas y sus hijos y éramos 100 y tantos. Una cantidad impresionante. ¿En qué momento sales de Zacatecas? Estudio la preparatoria en Fresnillo, Ajá. Zacatecas. Me voy a la universidad a Zacatecas. A los 16 años estudié, inicié la universidad y salí a los 21. Muy jovencito, derecho. Derecho. Ajá. Terminé de abogado a los 21 años, porque la preparatoria era de 2 años y yo entré antes de los 6 años a la primaria. Entonces salí a los 11 años de la primaria, a los 14 de la secundaria y a los 16 de la preparatoria. Y a los 21 de abogado. Y a los 21 me vine a la Ciudad de México a estudiar la especialidad, la maestría y el doctorado becado por la UNAM. ¿En la UNAM? En la UNAM. Llegué aquí en el 82 y viví en Vertis, en la Narvarte, viví en Copilco, viví la última vez con el temblor en la calle Colima. Eso te iba a decir, te tocó el 85. Ahí vivía en la Colima. ¿El día de tu cumpleaños? Calle Colima, el día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. De ¿En dónde te tocó? En la UNAM. Ya estabas ahí muy temprano, eran las 7 de la mañana. Estaban en clases, tenía clases presenciales de 7 a 11 todos los días. De 7 a 10 un día y 7 a 11 otro día. Entonces había ido a clases. Y fíjate una cosa tan curiosa, que ese día no quería ir porque era mi cumpleaños. Era viernes. Sí. Jueves. Jueves 19. Bueno, jueves. Sí. Bueno, ya era el viernes fin de semana. fue la réplica. Y dije yo, sí, sí es cierto, porque aquí estaba en la CNC. Y entonces el jueves 19 dije, no voy a ir en mi cumpleaños. Pero qué bueno que fui, porque donde vivía, era en la Roma, también se desplomó. Pero el edificio donde vivías, toda la parte esa de la Roma, en la esquina con Insurgentes, terrible. Sí. Todo se desplomó. Es más, ya no me dejaron pasar por mis cosas, porque ya cuando venía de la escuela, de la UNAM, eran como las 10 de la mañana, pero ya era todo un tragedia, todo el mundo estaba dando cuenta. Y ya no nos dejó pasar el ejército porque acordonaron desde Viaducto para acá. Ya no nos dejaron pasar. Terrible. Fue terrible. Entonces, terminé el doctorado ese año. Terminaba el doctorado el 85. ¿Ya estabas trabajando? Ya estaba trabajando. Yo trabajé mucho desde que entré a la universidad. Estaba en un juzgado de meritorio, fui secretario del juzgado, un juzgado penal con un juez que se llamaba Eugenio Guerrero, creo que, no sé si todavía viva, pero luego de él me fui a asesor jurídico a una organización campesina y luego después de esa organización campesina me vine aquí a México, estudié y daba clases en la Escuela Superior de Turismo y luego daba clases en la UNAM, hora clase, y luego trabajé en la Cámara de Diputados. Ahí es donde... De auxiliar de un diputado. Ahí es donde empieza tu carrera política. Ahí realmente. Me voy a la Cámara de Diputados con un diputado de Zacatecas, se llamaba Antonio, debe de vivir todavía, sí vive, Antonio Herrera Bocardo. Y de ahí me nace el ser legislador, porque veía los debates, me encantaban. Estoy hablando a los 22 años. Y ahí me nació el amor por el poder legislativo. Dijiste, de aquí soy, ahí. Y en el 87, 5 años después, fui diputado federal. Sí. 5 años después, 4 años después. Pues no, obviamente, pues muchísimos políticas se formaron en el PRI, pero tú fuiste muchos años priista, Ricardo. ¿Por qué en el 88 no rompes y vas con Cuauhtémoc? En el 88 ya había la intención. Muchos líderes campesinos,
rompieron con el PRI. Porque te En sientes el un hombre de 88, izquierda, sí. eres un hombre de izquierda. Me formé en la izquierda, mi papá se formó en la izquierda, Sí. yo me formé en la izquierda en preparatorias populares, en universidades populares. Y en el 88, cuando se constituye la corriente democrática por Cuauhtémoc, Porfirio y Ifigenia, estoy a punto de irme en esa época. No alcancé a irme porque me propusieron ser candidato a diputado federal por el distrito de mi tierra. Sí. Entonces lo acepto, pero ya desde entonces hubo muchos desprendimientos. Yo creo que ganó Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento. Sí. O sea, hubo tanta fuerza y venían muchos del sector campesino. ¿Te arrepientes de no haberte ido No, en ese porque momento? era mi tiempo, yo conocía los ritmos. Sí. Fui diputado en el 87 y luego senador en el 91 y luego en el 97 volví a ser diputado. Sí. ¿Con qué presidente te sentías más identificado? Bueno, fíjate que yo conocí bien a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo. Los conocí muy bien. Bueno, cambian, cuando llegan al gobierno cambian bastante. De ellos tres, por ejemplo, en estas entrevistas nos han dicho, ¿no? Hemos entrevistado a algunas personas que han convivido, que, por ejemplo, Miguel de la Madrid, pues vivió un momento muy complicado, ¿no? Sí. Pero, pues pudo haber, o sea, no era mal presidente, pero las circunstancias eran complicadísimas. Era un hombre muy tranquilo, no protagónico, no un hombre con ambiciones fuera de lo normal, más bien yo diría moderado. Sí. No era un hombre excesivo. Tengo una concepción muy clara porque yo era diputado federal. En ese momento estaba saliendo él y yo estaba entrando. Con Salinas me tocó ser diputado y senador. Sí. Y era más audaz, más protagónico, era muy dinámico. Por decirlo de alguna manera, era muy estricto también, ¿no? ¿O no? Muy disciplinado, joven, mucha energía. Sí. Y con Zedillo ahí rompí, con Zedillo, porque él fue el que no permite que participe en el PRI para ser gobernador de mi tierra. Sí. Y es cuando conozco al presidente López Obrador, en 1997. ¿Por qué Zedillo no quiso? Porque él tenía otra opción. Y porque yo fui a presentar un libro. Me invitó la autora del libro, que es Manú Dorvenier. Manú Dorvier, sí. Manú Dorvier. Sí. Ella presentó un libro que se llama La Neta del Planeta. Sí. En donde hablaba mal de la esposa del presidente y del presidente. Entonces, el haberlo yo presentado, aunque fue a presentarlo y defender a la señora, híjole, les ofendió. Era una, era una presidencia y les ofendió. Y eso fue el motivo por el cual me eliminaron. Y obviamente se desquitó al no permitirme participar. Y fue cuando conocí al presidente López Obrador, un hecho afortunado en mi vida pública, con el que he estado desde entonces, 1997. Sí. Y ya de ahí me propuso ser candidato a la presidencia después de un referéndum, después de plebiscitos que se realizaron en Zacatecas. Acepté y con el apoyo de él, el apoyo de la gente, fundamentalmente de los zacatecanos y las zacatecanas, ganamos la elección en 1998. Sí. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Salinas o Miguel de la Madrid? No, me lleva bien con los dos. ¿Sí? Incluso con Salinas no llevé mala relación. Nunca llevé mala relación y no me gusta hablar a destiempo con irrealidades. Sí. Nunca tuve ningún conflicto con él. ¿Consideras que fue un mal presidente o un buen presidente?
Diría Salinas? que la parte primera destacó bastante y la parte última, cuando el error de diciembre, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Sí. y con los Ruiz Massieu, sucesos de Ruiz Massieu el y de levantamiento levantamiento zapatista. zapatista. Eso fue terrible, Devastador, ¿verdad? devastador para el país y fue una etapa muy cruenta, de mucha polarización. Sí. Lo recuerdo bien porque yo era senador. Oye, ¿y la llevabas bien con el grupo de Manuel Camacho, de Marcelo Ebrard No, o yo me incrusté más en el grupo de Colosio, de Colosio? porque yo fui presidente del PRI en Zacatecas, porque me propuso Luis Donaldo Colosio ser eso. Cuando te enteras del asesinato de Fue Colosio, terrible. Yo era ¿qué hiciste? abogado del Partido Nacional y era consejero del IFE, del Poder Legislativo. Sí. Y yo creo que para todos fue una estrujada social y política de una decepción de varios días. Te deprimiste y parecía todo aquello sin sentido. En ese momento ya había pensado salirme del PRI, 94, y a los 2 años, 3 años después, fue cuando renuncié. Cuando dices ya. Empezó el proceso de descomposición después del asesinato de Luis Donaldo. ¿En algún momento quisiste tirar la toalla? No, fíjate que en eso no. Me sentía triste, me sentía con un peso muy fuerte, incluso hasta deprimido, Sí. pero nunca decepcionado. Siempre vamos hacia adelante, superemos esto, no permitamos que caiga el ánimo. Entonces siempre tuve esa posibilidad. Regresa ahí a Zacatecas, ¿no? Pues me imagino que la tierra de tus amores. Sí. ¿No? Es muy... Ahí me casé porque en el 85 regreso. Ajá. Y me caso con mi esposa, que tengo 37 años casado con ella. ¿Ella qué hacía? Ella también era comerciante, tenía un puesto de esquimos, lo que son los chocomiles, allá en el norte hay muchos chocomiles, de frutas, de pastelería, en el mercado. Yo la conocía porque su papá y mi papá eran amigos. Don Juan, el papá de ella todavía vive, gracias a Dios, pero se conocieron en el rancho. Entonces yo la conocí en el rancho, después la volví a ver en el pueblo. Y desde la primera vez quise casarme con ella. Yo me hubiera arrepentido toda mi vida si no me hubiera casado con ella. Y tuvimos 3 hijos, ahora tenemos 6 nietos. 6 nietos, pero fue una vida que ha sido muy generoso Dios con nosotros, porque ella particularmente me ha ayudado bastante. Eres muy católico. Soy católico. Soy muy aquí católico. Al Santo Niño de Atocha, Allá ¿verdad? está el Santo Acá Niño, está, mira, sí. aquí está. Ese es un cuadro y es, que me regaló Raúl Bolaños. Sí. Y Juárez, Bolaños, sí. senador. Y este es otro milagro del fondo, es una obra de arte. O sea, el Santo Niño de Atocha es especialmente importante para ti. Donde nací, Lisa, se venera el Santo Niño de Atocha. O sea, donde nací. Bueno, y tu abuela Dominga, imagino era de ahí. que... Es el santuario, Sí. es un santuario de donde se venera el Santo Niño de Atocha. Entonces, por tradición, por familia y por milagroso, somos muy devotos. ¿Has ido a pedirle? Sí, claro. Al Santo Niño y de sigo Atocha? haciéndolo. Pidiéndole favores a Dios, sí, claro. Y también al Santo Niño de Atocha. Sí. No tengo ningún problema en aceptarlo. ¿Y cómo que se puede? O sea, como... Confeso. Por ejemplo, una cosa que desde temprano me levanto, cuando despierto, todos los días me encomiendo a Dios y le pido sabiduría. Sabiduría. Dótame de sabiduría para no cometer errores, para ayudar a hacer justicia, para ser un instrumento de ayuda a la gente,
Eso es lo que le pido todos los Sí. días. Todos Sí. los días. Entonces, por eso sí soy devoto y creo en Dios. ¿Y en algún momento de tu vida tuviste algún problema serio, emocional, ¿no? En donde tuvieras ahí como una, reconversión o no, o No, siempre fuiste siempre he muy sido así, no, devoto, nunca he tenido o sea, un despertar, un ápice algo. de arrepentimiento, ni tampoco un momento de tragedia, salvo cuando murió mi mamá, Sí. que es la época más triste de mi vida, Mm. y cuando murió mi papá, pero mi papá murió a los 64 años, 66, pero murió a consecuencia de cáncer y sufrió mucho, 7 años. Su agonía fue terrible y no deseo que eso pase a nadie. Las familias que hemos padecido eso es Sí. terrible. Pero mi papá también fue un duro golpe, aunque él ya estaba, todos estábamos ya formados. Es diferente Sí, que la es madre. otro momento. La madre cuando todos estábamos desvalidos, Tan huérfanos, chiquitos. de 10 días de nacido, una familia numerosa, con muchas necesidades. Mi padre fue padre y madre. Es muy complicado. No lo deseo a nadie porque es una etapa muy complicada. ¿Qué pasa en este atentado que sufren? Ricardo, ¿cómo estuvo el tema? Mira, ¿Fue en Zacatecas? ¿Cuándo fue? No, fue aquí en la ¿Qué- Ciudad qué- de México y fue... ¿En a qué mí año? Fue en el año 2012, creo, 12 o 13. Ah, Yo era diputado federal hace sí, 10 años. sí. 10 No años. hace tanto. No hace Mira. mucho, 11 años, 12 años. ¿Y qué pasó ahí? Mira, había unas gentes que según las investigaciones estaban preparando un atentado, un asesinato contra uno de mis hermanos y contra mí, aquí en el Hotel Prim, que está cerca de Gobernación. Y a mí quien me notifica es el propio secretario de Gobernación, Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong. que me habla caray. por teléfono y dice, me urge verte, es una cosa urgente. Entonces yo no hablaba con ellos, era diputado de la oposición. Claro. Y voy y le digo, es urgente, sí, muy urgente, ahora sí es. Y entonces ya me enseña grabaciones del sistema de espionaje, de investigación, del CISEN. Y me dice, ahí estamos localizando a 3 gentes, 4 vienen de distintas partes. Otros ¿Y en esas grabaciones se escuchaban a escuchaba estos todo. tipos? Estamos ya, está aquí, está en el despacho, salió ahorita, va en tal carro. Sí te tenían checadísimo. Todo. ¿Sí coincidía tu entonces, auto, todo con lo que decían? Todo coincidía. Y entonces, hicieron el operativo. Entonces ya me dijeron, te queremos ahorita, te cuides, no salgas de la casa, vamos a operar hoy en la noche, están ubicados, sabemos quiénes son, tenemos grabaciones, tenemos todo. Por fortuna los detuvieron, con armas y todo. Hubo un proceso, un juicio y ya me deslindé de ello. Pero sí fue terrible porque, no sabes. ¿De dónde eran estos Mira, cuates, de o distintas qué grupo? partes. Y se supondría que incluso de la tierra, con nosotros. Pero yo incluso otorgué el perdón a quien se suponía era el autor intelectual, que él siempre lo negó, pero ya no quise meterme en ¿Él profundidades. era político Yo conocía, también? no, ¿El comerciante, pero yo conocí a su mamá, la quiero mucho, ¿De Zacatecas? a sus hermanos, sí. Ay. Entonces, ya no quise indagar más, me quedé con la versión de que no tiene nada que ver. ¿Hablaste con él? Sí, claro, otorgué el perdón. Yo fui a hablar con el juez para decirle, o sea, no yo fue quiero- perdón de no, yo te no perdono quiero, a ti, no, yo no quiero jurídicamente. con él nada. No Yo quieres dañarlo, no quiero quiero que esté- dañarlo. Si ya hizo él, pues ya lo hizo, pero yo fui a otorgarle y a hablar con el juez. Por eso a no. decirle, por eso. Sí, no está en Y la además, cárcel. ya digamos, qué, pues ya, ¿qué ganas? Él tenía familia, su esposa y sus hijas, su mamá vino conmigo a llorar y decirme que su hijo era incapaz, tiene razón ya, y perdoné. Entonces fui con el juez a hablar para que lo liberaran, aun cuando él había atentado
aparentemente contra mí, contra mi hermano. Entonces sí fue pesado, pero yo siempre perdono, en realidad perdono. Y este es uno de los temas que más me dañó y que más me preocupó hace 10 años apenas. Pues es que fue apenas. Estrujante. Y claro, porque uno no sabe si sí. Puede haber consecuencias para la familia en Zacatecas, ¿no? Mal que viene, imagino que tú tenías protección aquí. No, nunca traigo protección, ni ahora. Pero no te la ofreció en aquel momento. En aquel momento sí. En aquel momento, pero tú dices, cuando ya estaba el problema, el secretario de Gobernación, se lo agradezco todavía, me ofreció seguridad y protección. Yo no acepté, mi hermano sí unos días, y ya, cuando ya tomaron todo el caso, detuvieron a los presuntos responsables, ya él también se deshizo de la seguridad que temporalmente le habían ofrecido. Imagino que eso creó un vínculo importante contigo y con Osorio Chong, digamos, de decir, oye... Nos respetamos y yo lo estimo, y obviamente soy bien nacido, y en esa ocasión Dios me ayudó. Sí, porque estaban políticamente... Éramos adversos, ¿no? Digo, éramos adversarios. Sí, además Andrés Manuel estaba muy... Habíamos muy pasado la elección del 2012. Sí. Acuérdate que fue terrible. Sí, sí. Entonces, cuando ganó Peña Nieto la elección. Entonces, sí fue complicado, pero por fortuna pues, son episodios que ya transcurrieron y que esperamos no vuelvan a repetirse. ¿Has tomado alguna terapia o algo? No. No, o sea, es que son nunca. Momentos... ¡Qué miedo!, ¿no? No, nunca he tenido... No, duermo bien, porque cuando estás bien con Dios no tienes problema. Oye, ¿y por qué dijiste, yo realmente perdono? Sí. No, porque no? Es en serio, es en serio. Eres muy viva. No, yo realmente sí lo perdono, porque... No, te digo, yo fui con el juez a hablar para que lo liberaran. Sí, a petición de su mamá y de sus hermanos. Sí. Entonces, no tengo rencores. Soy un hombre limpio, un hombre libre, un hombre con buenos sentimientos. No deseo hacerle daño a nadie. No hice relación de ideas, pero es que... No, bueno, vi aquí el Monrealito, es un Monreal, ¿no? Sí. Un AMLO. Me lo regaló un chavo de la universidad, doy clases en la UNAM. Sí. Y en alguna ocasión me regaló los dos, una cerámica. Es bonito, aquí está AMLO y aquí estoy yo, me regaló los dos y aquí los tengo. Oye, y esa foto de está Colosio y está, pues... No es innombrable, o sea... ¿Quién? ¿Fidel? No, el Fidel de allá de Cuba, no nuestro Fidel. No, Fidel Castro. No, Castro. Tuve relación con él. Sí. Mucha relación con él. Fidel Castro, cuando yo fui gobernador, tuvimos encuentros. Y la verdad es que me gustaba conversar mucho con él. Después me invitó a Cuba, fui a Cuba, y siempre mantuvimos hasta su muerte una buena relación de amistad. De amistad y ya, o sea, de amistad, ¿no? Pero buen conversador, sí, y ya. Hombre carismático. Yo, hombre carismático y una amable. Pero las dictaduras no. No, yo no creo en eso. Tú sí, la democracia, ¿no? Es el tema. Soy demócrata. Autócratas pero tampoco. Puedo y tengo la capacidad de hablar con todos. Sí. Que eso me facilita mucho. Bueno, y si no, también acá está el teléfono rojo. Ahí está el teléfono rojo. O sea, sí que hablas con todos, ¿no? Claro, puedo hablar con todos. ¿Lo usas mucho? No mucho, porque es un teléfono... O sea, ¿cuando suena qué? Lo contesto. A veces son secretarios de Estado, a veces el secretario de Gobernación, a veces de Presidencia de la República. Es un teléfono directo de los secretarios de Estado, de gobernadores y de cierto nivel de funcionarios. Director del Seguro, director de Pemex, director de... O sea, todos tienen su teléfono rojo. Tienen una red, sí, una red. Y qué interesante que se mantenga esa tradición del teléfono rojo, Fíjate ¿no? que yo cuando era opositor creía que no existía.
Y ahora que llegué, dije, sí existe, ahí está, No, a ver, además, voy a hablar si es cierto. digo, porque ya de los y si teléfonos, es cierto. pues ya nadie, no tomo el pero eso celular, ya de los de 20 o de teléfono, los de acá ya ni se diga. Es simbólico, Sí. pero funciona. Pero funciona, sí se marcan, sí se hablan y sí es seguro. Sí, directo, sí, seguro. No sé si sea seguro, pero Oye. es directo y te contesta el secretario, el gobernador, los niveles te lo contestan O directamente. sea, tú puedes hablar y te pueden hablar a la hora que sea. Sí. Puedo hablar desde el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación o al gobernador fulano, y ellos también me pueden hablar en cualquier momento. Oye, y otra anécdota, bueno, que todo el mundo, pues se hizo viral, porque ahí sí ya estaban las redes, en los teléfonos, ¿no? Ya es otro mundo. Pero cuando eras delegado, todavía delegado ahí de la Cuauhtémoc, y la grabación de la película Ariel, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Pues es que mira, todo el mundo abusa. No, yo y no, dijiste, que quiten esto. No me arrepiento de eso porque y era la de Cuarón. Sí, lamentablemente, pero cuando tienes que aplicar la ley, no importa quién sea. Pero llegaron y pusieron conos es que llegan, ahí, ¿verdad? cierran calles, ponen conos, quitan todo, hacen de las suyas sin permiso y sin autorización. ¿No tenía permiso ni autorización? No tenía. Se los demostré, pero pues cosas del pasado. Digo, porque, pero abusan. O sea, todos los que hacen, o sea, y no pagan nada la delegación. O sea, no cubría nada, pero... Porque se paga la delegación, ahora la alcaldía, ¿no? Si hay filmaciones... Hubo un malentendido, yo lamento que haya sido precisamente... ¿A quién le había pagado el equipo de Cuarón? No lo sé, no lo recuerdo, pero incluso me disculpé con él personalmente. Sí. Entonces, porque yo soy un hombre de tranquilidad, pero sí fue importante. Es que te me quitas sus chivas, ¿no? Yo sí creo en la ley. Oye, bueno, y después se da este episodio que dice, no, y nosotros habíamos pedido a nivel federal o cosas así, pero bueno... Sí se debe de pedir permiso a las alcaldías, todo ¿verdad? se tiene que... y por supuesto... No puede haber de ninguna manera excesos de la autoridad, pero todo ciudadano tiene que cumplir con la ley. Sí. Eso es lo que Y ya después hablaste con él. Hablé con él, Alfonso se resolvió. Muy amable, ¿no? No, sí, se portó muy bien. No tengo dificultad con él. Se resolvió, que es lo importante. ¿Te invitó a la premier? No, claro que no. No, claro que no. Pero además te digo, yo le pedí disculpas y fue todo. A veces cuando uno comete errores hay que reconocerlos. Ya después viste la película y dije, bueno, quedó bonita. Quedó bonita. Se veía bonita la calle, estaba muy bonito. Me gustó. Valió la pena. Me gustó. Más allá del malentendido. Bueno, y de que no pagaron. Me gustó. La delegación. Yo no recuerdo cuál fue el problema, pero había alguna dificultad. Sí. Es una delegación, muy pesada. Ahora alcaldía. Es quizás de las más difíciles. Complicada, ¿no? Gobernar una delegación en ocasiones es más difícil que gobernar una entidad federativa. No tienen capacidad económica, aunque tengan capacidad intelectual, de gobierno y todo, no tienen recursos. Está muy centralizado el gobierno de la ciudad. Sí. Es mucha centralización. Sí. Me imagino que sucede algo parecido ya en la relación federal-estatal, ¿no? Cuando eres gobernador. Sí. ¿No? En Zacatecas, cuando dicen hay que bajar los recursos, ¿no? Voy a ir ahí a hablar a la Ciudad de México para bajar recursos. Es lo mismo, pero es más difícil una alcaldía que un municipio, mucho más difícil, porque el municipio tiene recursos propios directos. La detención de un hombre como del Río Virgen, que está en una posición importante en el Senado, que tiene muchos amigos y amigas, y lo detienen en Veracruz. ¿Fue un mensaje para Ricardo Monreal? Fue una canallada, dejémoslo ahí, una injusticia, un acto arbitrario del gobernador de Veracruz. Porque no digo de la fiscal ni del juez, es una orden del gobernador. Y así como él hay cientos detenidos injustamente, que son inocentes en Veracruz. Y eso es verdaderamente lamentable, porque no ganamos para eso, no luchamos para eso. Está que la presidenta del Instituto de Transparencia... No, hay mucha gente, mucha gente. Sí, ¿verdad? Expresidentes, exfuncionarios, hay mucha gente detenida injustamente. Uy,
bueno, toda una historia, Veracruz, Sí. otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Pero no fue un mensaje para ti. No lo sé, pero todos los días recibo mensajes, no sería el único, estoy acostumbrado a la adversidad y por tal razón no me preocupa. Estoy ¿De tranquilo. algunos adversarios políticos? Sí, ¿De varios? de todos, porque la competencia política sí es, Elisa, entonces no me extraña y estoy preparado para enfrentar y para resistir. Viene un momento complicado. Sí, viene difícil, pero igual que los demás. Nunca ha sido mi vida fácil y siempre he tenido que luchar contra la adversidad. Ahora será otro momento igual. ¿Te vas a mantener firme en temas que no son necesariamente los que impulsa el presidente López Obrador Sí. o los que defiende López Obrador? No, sé, voy a el tema defender del siempre. INE, de la ¿no? Sí, hay que defender a la gente, las demandas sociales, lo que nos parezca más conveniente para el país, lo que parezca mejor para la patria. Ahí no vamos a cambiar. Morena abarca todo, ¿no? Es un poco como el PRI de antes, en ese sentido, donde, pues como es muy poderoso, también atrae sí, a mucha pero gente. ahorita es su mejor momento, la fortaleza de Morena. Sí. Pero también así han caído grandes imperios. Si no tenemos el cumplimiento de las demandas, si no satisfacemos la demanda de la gente, si no ayudamos a la población, si fallamos a la población, también nos vamos a alejar de la posibilidad del triunfo y de la ratificación del triunfo electoral. ¿Se está alejando Morena como partido de todo esto que me acabas de decir? Mira, yo espero que haga un alto y haga una reflexión antes de que sea la crisis más profunda, porque no hay partidos para siempre. Si no tenemos la capacidad de ofrecer respuestas a los ciudadanos, la gente empieza a perder la confianza y el apoyo. El hecho de que no te haya mencionado el presidente como posible candidato, así abiertamente. No me preocupa, no me preocupa. Él tiene sus razones, no me voy a confrontar con él. Si no quiere mencionarme, pues es un asunto de él. Pero yo tengo razones morales, históricas, personales, de que debo de participar en el proceso interno, de que me asiste esa razón histórica y moral, de que estoy preparado y de que voy a luchar por mi país y que nadie me lo puede impedir. Te han pedido que rompas ya. No voy a hacerlo. Hasta este momento no lo voy a hacer. Tengo mi límite, la dignidad y el trato, y voy a aguantar, voy a resistir. He resistido, de hecho, 14 meses. Voy a resistir hasta el final. ¿Por qué 14 meses? Porque desde entonces no veo al presidente. ¿Desde hace 14 meses? Desde hace 14 meses. Pero no necesito verlo, porque hablo con Adán Augusto, que es el secretario de Gobernación, y con él tengo entendimientos y colaboración. Entonces no tengo ningún problema. ¿Usas el teléfono rojo? A veces sí. Oye, pero ¿has buscado al presidente? No lo he buscado, ni él tampoco. ¿Qué sigue para Ricardo Monreal? Ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia. Eso es lo que sigue. ¿Por Morena o por otro partido o por otra coalición o de manera independiente? No, hasta ahora mi decisión es ser por Morena. Ganarles a la buena y ser presidente sucesor del presidente López Obrador. Si hubiera un candidato o candidata que te convenza más en la oposición o en un grupo que se una para impulsar a alguien más que no es Morena y tú no estás dentro de la candidatura de Morena, ¿tú unirías a esa no voy candidatura? A participar, no voy a declinar, ni ando buscando negociación ni acomodo, menos acomodo personal. Es una lucha por el país, es México y ahí no voy a cambiar. Oye, en las redes seguirás muy activo. Sí, por supuesto, ya sabes. ¿Te gusta? Me gusta, digo, es una necesidad. Me gusta. Oye, ¿y lo del rap? ¿De quién fue la idea? De un grupo de raperos, y ahí escribimos todos. ¿Tú escribiste? ¿Tú ayudaste a escribir esa parte? Claro, pues es mi vida, sí. Y le ayudé a escribir parte de la canción. ¿Y con tus hermanos todas la llevas bien? Llevo una muy buena relación con todos. Así con los de Zacatecas y Fresnillo. No hay ruptura ahí. No hay ruptura, no, tengo una buena relación con todos mis hermanos. Querido Ricardo, pues espero que
sigas además con muy buen sentido del humor, eso siempre has tenido, ¿no? Sí, eso Oye, sí. es que que luego la política tiene que tener sentido de humor. Si No no, no es tan fría, no es tan rígida, no es tan formal. la vida misma, ¿no? La vida misma, hay que gozarla. Porque Hay que si ser no, felices. Si sí, no, te mueres antes de tiempo. sí. Y me dice mi primo, mira, y seguro vamos a estar más tiempo muertos que vivos. Claro. Entonces, Eso sí mejor, te lo aseguro. Eso sí seguro. Eso te lo Hay aseguro. que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Muy bien, Elisa. Gracias, Muchas querido gracias. Ricardo. Que sigas disfrutando todo lo que haces. Y bienvenida al Senado. Esta es mi oficina, aquí Sí. en la Junta de Coordinación Política. ¿Seguirás? No lo En sé. la Junta, pues está también Vamos, ahí, están las grillas, ¿no? normal. ¿Sí? Normal. A veces ya estás. Muy bien. Saludos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas.